En este video vas a aprender cómo comprar en Alibaba desde Estados Unidos para que nunca pierdas dinero. Si aplicas este método que yo llevo usando muchos años, te aseguro que tu compra va a ser 100% garantizada y 100% segura. Te enseñaré cómo elegir los proveedores más confiables de la plataforma y también los puntos más importantes en los que debes fijarte para evitar cualquier problema en tu compra. Además, aprenderás también a proteger tu compra y cómo hacer tus pagos de forma correcta. Veremos todo el tema de impuestos, cómo funcionan y cómo los pagas. Así que si quieres aprender todo el proceso y garantizar tu compra, quédate y comenzamos. Vamos a iniciar con este tutorial bastante completo, espero que lo puedas valorar, te invito a que le des like, lo puedas compartir con alguna persona que lo necesite y te puedas suscribir a este canal. Recuerda que hay miles de personas que venden este tutorial en cientos de dólares y aquí lo tienes 100% gratis. Realmente mi objetivo es que puedas aprender al máximo. Recuerda que el primer paso es crearte tu cuenta en esta plataforma. Si tú eres un nuevo cliente, tienes acceso a un cupón en Alibaba. Este cupón incluye envío gratis y hasta $500 de descuento. Así que es importantísimo que le des clic al enlace que te dejo en el primer comentario de este video. Lamentablemente no hay muchísimas personas que sepan esta información, pero sí, amigos, Alibaba te da un cupón de descuento y también hasta $500 de descuento que puedes aprovechar por ser nuevo comprador, así que te recomiendo aprovecharlo. En cuanto tú le des clic al enlace del video, te va a estar mandando a la página oficial y aquí mi recomendación es que si es tu primera vez comprando en esta plataforma, lo hagas por medio de la computadora, ya que es mucho más fácil. Ciertamente sí puedes comprar a través de tu teléfono móvil, pero siéndote muy sincero, es mucho más fácil hacerlo desde la PC, ya que te tomas tu tiempo al hacer todo y creo que es mucho mejor. Aquí lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta, dale clic a este botón de color naranja. Te va a pedir tus datos, aquí puedes ingresar tu correo o te puedes registrar con estas cuentas que están aquí. Vas a darle clic en continuar, después que le des clic en continuar agregas tus datos, le vas a decir a la plataforma que te interesa comprar productos y te registras. Yo te recomiendo poner por lo menos una foto de perfil y agregar la mayor información a tu perfil de Alibaba. Esto es para que generes confianza a la hora de comprar y a la hora de negociar con los proveedores, a la hora de que tú les mandes mensaje. Sí es importante que puedas por lo menos agregar la mayor información posible que tú tengas en tu perfil de Alibaba. Y listo, no voy a indagar mucho en este tema de la apertura de cuenta, ya que es muy fácil. Y una vez que tengas la cuenta, ahora sí, recuerda que es importantísimo tener la cuenta porque esto te va a permitir ver los precios reales, poder chatear con los proveedores y poder negociar con los proveedores. Y bueno, vamos directo al grano. El principal objetivo es elegir proveedores confiables en esta plataforma. Yo te aseguro y te garantizo que al terminar de ver este tutorial no vas a perder dinero y tu compra va a ser 100% confiable. Aquí lo primero es elegir estos proveedores confiables. Recuerda que los 3 filtros obligatorios son Trade Assurance, proveedor verificado y por lo menos que tenga 2 años en la plataforma de Alibaba. Ahorita lo vamos a ver, digamos, en tiempo real, te lo voy a estar enseñando. También las opciones recomendadas es que tengan buenas reseñas, certificaciones del producto, esto se aplica dependiendo qué producto quieras comprar, y también fotos reales del producto. Cuando entramos por primera vez a la plataforma de Alibaba, lo vamos a ver de esta manera y aquí lo primero que tenemos es el buscador para revisar qué productos nos pueden convenir. También algo nuevo que Alibaba ha implementado es esta búsqueda con inteligencia artificial que por defecto viene apagada. Tú la puedes encender, aquí vamos a hacer la prueba, ahí ya la hemos encendido y aquí vamos a ponerlo en inglés. Vamos a poner por ejemplo que queremos estos audífonos. Recuerda que en cuanto ponemos una palabra clave, el mismo sistema de Alibaba acá abajito nos da opciones en dado caso que queramos expandir las ideas. Vamos a escoger por ejemplo este de aquí y ahí la inteligencia artificial va a buscar los mejores productos para nosotros. Ahora, no me gusta mucho utilizar esta búsqueda con inteligencia artificial porque a veces no permite filtrar la búsqueda, pero en este caso acá tenemos para nosotros
nosotros filtrar dependiendo lo que nosotros queramos comprar. También tenemos este apartado que dice más filtros por si queremos filtrar nuestra búsqueda para obtener mejores proveedores, y ya desde aquí podemos ver todos los productos que tiene Alibaba en su catálogo para que podamos comprar. Como te comento, yo personalmente casi no utilizo esto de la búsqueda con inteligencia artificial, pero es una opción que te estoy explicando porque también pues te puede servir y quizás te guste mucho más. Ahora vamos a regresar de nuevo a la página principal. También otra opción que tenemos es la búsqueda por imágenes. Aquí tenemos este logo y esto te va a permitir ahorrar tiempo. Muchas personas compran en Alibaba para revender los productos en Amazon, Facebook, Mercado Libre, etcétera. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos en Amazon y nosotros queremos revender un producto que ya también se vende aquí en la plataforma, por ejemplo y tú dices, bueno, me interesaría comprar este producto, mandarlo a Amazon Estados Unidos, o simplemente lo mando a mi domicilio y ya de allí lo mando a los almacenes de Amazon. Vamos a agrandar la imagen, aquí lo mantenemos apretado y vamos aquí a la página de Alibaba y acá, como te das cuenta, lo arrastramos. Ahí Alibaba ya nos reconoció la imagen y lo vamos a soltar y listo. Como puedes ver aquí, el mismo sistema ya en base a la imagen que le hemos proporcionado nos da todo el catálogo de ese mismo producto que nosotros podemos comprar en Alibaba para revenderlo en cualquier plataforma digital. Aquí, como puedes ver, ya podemos nosotros revisar los precios, las cantidades, los modelos, los colores, etcétera. También otra extensión que te puede ayudar mucho a la hora de ahorrar tiempo en el producto específico que tú quieras buscar es esta extensión que ves en pantalla que se llama Alibaba Links. Es 100% gratis, la ha sacado el mismo Alibaba. Simplemente la instalas desde aquí, desde este botón, como la extensión. Una vez que la instales, desde aquí la vas a activar. Vamos a activarla. Prácticamente nos sirve para cualquier producto. Por ejemplo, aquí en Amazon, si actualizamos este sistema, nos agrega este botón aquí y ya de forma rápida, si le damos clic, nos va a encontrar productos similares sin nosotros hacer absolutamente nada. Realmente aquí nos ahorramos muchísimo tiempo. Vamos a darle clic, de nuestro lado derecho se nos abre esta opción y mira, en tan solo unos segundos ya tenemos todos los productos que prácticamente es este mismo, que nosotros podemos escoger dependiendo el precio, modelos, colores, calificaciones, etcétera. Realmente nos permite ahorrar muchísimo tiempo. Ahora también esta aplicación aquí te pone este logo. Si tú le das clic, se te va a poner como en grisecito y aquí puedes tomar una captura de pantalla a lo que tú quieras buscar. Por ejemplo, este producto de aquí, yo ahí lo mantengo apretado para que se haga una captura. Listo, y mira, me vuelve a aparecer esta parte. Como te comento, sirve para cualquier producto que tú quieras buscar en base a una imagen, incluso una fotografía puedes buscar, ya que te ahorra muchísimo tiempo a la hora de encontrar productos acá en la plataforma de Alibaba que tú quieras revender o incluso para uso personal. Ahora, la tercera forma de buscar un producto básicamente es la más sencilla de todos. Simplemente aquí pones el producto que quieras buscar, el nombre, aquí la plataforma nos da ideas y esta búsqueda con IA pues tiene que estar apagada y simplemente le damos clic en buscar y ya el sistema nos empezaría a buscar productos. Si te das cuenta, aquí lo ordena un poquito diferente porque de nuestro lado izquierdo tenemos los filtros y de nuestro lado derecho vemos todos los productos. Digamos que para mí esta es la mejor forma de buscar acá en Alibaba. Aquí nos aparecen muchísimos productos, pero tenemos que tener en cuenta algo bien importante. De hecho, si te das cuenta, y quiero explicártelo, también acá nos aparece el cupón de descuento que yo te dije al inicio. Aquí te puedes ahorrar $10 por cada $100 y lo máximo son $500 de descuento. De hecho, si le damos clic viene toda la información y quiero que veas que es 100% real este descuento. Acá te dice que puedes obtener hasta $500 de descuento para que si es tu primera compra puedas aprovechar este gran descuento. Puedes leer toda esta información para que puedas respetar las reglas y te apliquen este cupón de descuento. Ahora, como lo comentábamos en la presentación, lo que nosotros tenemos que hacer, número uno, es filtrar nuestra búsqueda. De nuestro lado izquierdo
tenemos este sello que dice Trade Assurance. Tenemos que palomear esta parte que es súper importante. Recuerda que este sellito de Trade Assurance va a proteger tu compra porque actúa como un intermediario entre la plataforma y el cliente. Es decir, cuando tú hagas un pago, Alibaba va a retener ese pago y hasta que el cliente te envíe el producto, te llegue el producto y que tú des aviso que todo está bien, hasta ese momento se le va a liberar el dinero al proveedor, porque es como una seguridad. Por ejemplo, si el proveedor no te manda el pedido, el proveedor te quedó mal con el pedido o simplemente tuviste algún detalle con los productos, te mandó otro producto, tú puedes ingresar una queja en la plataforma de Alibaba y te van a estar regresando tu dinero. Esta es la gran ventaja de este sello de Trade Assurance. Esto te va a garantizar no perder dinero en tu compra acá en Alibaba. También el siguiente filtro que ya vimos es este que se llama proveedor verificado. También es importantísimo porque no todos los proveedores que están en Alibaba tienen este sello de proveedor verificado. Para que ellos puedan tener el sello necesitan una documentación especial para que Alibaba les pueda dar el sello. Por esta razón es importantísimo estos dos sellos, Trade Assurance y proveedor verificado. Después, ahora sí ya nosotros podemos comenzar a ver productos que querramos comprar. Recuerda que el otro punto importante es los años que llevan en la plataforma. Recuerda que es bien importante 3 años para arriba. Acá el sistema nos da los años, en este caso este tiene 3 años, así que recuerda que por lo menos trabajar con proveedores que tengan 2 años para arriba. También otro punto súper importante que tenemos que revisar son estos diamantitos naranjas. Estos diamantitos naranjas, en resumen, quiere decir que el proveedor ha tenido muy buenas ventas, tiene buena atención al cliente y también envía sus productos a tiempo. Por eso te recomiendo que por lo menos tenga un diamantito naranja para que te asegures que es un proveedor de confianza. Una vez que sabemos todos estos puntos, ahora sí, amigos, comenzamos a ver todo el catálogo de productos. Yo personalmente lo que hago es, por ejemplo, si me gusta este producto, le doy un clic derecho y lo abro en una nueva pestaña y sigo viendo los productos. Por ejemplo, me gustó este otro de aquí, igual lo abro en una nueva pestaña y elijo como 10, 15 productos y al final los voy viendo cada uno para ver todas las especificaciones, todas las características, etcétera. Y los que me van convenciendo pues simplemente los voy guardando y los que no pues ya los cierro para ver otros. Ahora vamos al punto número 2. Es importante que pidas muestras antes de pedir un pedido grande. La clave aquí es que tú puedas evaluar la calidad del producto, el empaque, calificaciones, resistencias, tamaños, y recuerda que una muestra cuesta poco y evitas devoluciones y productos que no vas a poder vender. Así que es importantísimo, antes de que tú en la plataforma de Alibaba quieras comprar 50 piezas, 100 piezas, 200 piezas, siempre comienza por comprar una muestra, ya que con eso te va a llegar a tu domicilio y revisas que el producto realmente es la calidad que tú quieres. Una vez que tú ya le compraste la muestra al proveedor, ahora sí viene la segunda fase, digamos, que es comprarle más piezas al proveedor, no sé, 50, 100 o las piezas que tú necesites. Para comprar una muestra es muy sencillo. Por ejemplo, acá tenemos este producto y acá el mismo sistema te lo va a poner. Por ejemplo, aquí vemos este producto que nos dice que la orden mínima es de 1020 piezas. Entonces quiere decir que este proveedor no nos deja comprar muestra, pero tú puedes chatear con ellos y enviarles un mensaje y preguntarles si puedes comprar una muestra. Normalmente te van a decir que sí y ya vas, digamos, que a pactar el precio con ellos por medio del chat. Vamos a ver otro producto. Por ejemplo, este producto de aquí, acá nos vienen los precios. Puedes comprar desde 2 piezas. Entre más productos compres, bajan un poco el precio. Pero recuerda que si un producto no tiene el costo de la muestra, pues simplemente por medio del chat te comunicas con el proveedor. Recuerda que la muestra normalmente va a ser un poquito más cara. Esto siempre es así. Entonces, por ejemplo, compras la muestra, revisas la calidad y ya de allí puedes comprar más piezas. Ahora, supongamos que ya te enviaron la muestra y quieres comprar más productos. Recuerda que es importantísimo siempre revisar todas las características, especificaciones del producto para que te asegures qué es lo que quieres comprar. Y ahora, por ejemplo, supongamos que yo quiero comprar, por ejemplo, 30 productos, 30 piezas de este producto, por ejemplo.
Lo que tenemos que hacer ahora es enviarle mensaje al proveedor. Acá tenemos este botón que dice chatear ahora. Recuerda que tenemos efectivamente este botón que dice comenzar orden, como si lo pudieras comprar tipo Amazon, Mercado Libre, pero no te lo recomiendo. Siempre te recomiendo chatear con el proveedor, mandarle las preguntas más frecuentes y comenzar a chatear con ellos para llegar a un acuerdo. Esto es lo más importante que tenemos que hacer acá. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice chatear ahora. Se nos abre esta ventana de chat y aquí puedes escribir el texto. En este caso aquí yo tengo un texto que tú también lo puedes mandar si te interesa, igual te lo dejo en la descripción del video. Y acá le escribo: hola, ¿qué tal? Estoy interesado en comprar este producto para revenderlo en Estados Unidos. Incluso si quieres no le pongas para revenderlo, simplemente lo quieres comprar de Estados Unidos y quiero asegurarme de que todo esté claro antes de realizar el pago. Y acá le ponemos: por favor ayúdame respondiendo estas preguntas, y aquí digamos que son las preguntas más importantes que nosotros deberíamos de hacer para lo que es Estados Unidos, súper importante. Y acá le decimos: puedes enviarme fotos y un video real del producto, empaque, esto disponible, cuál es el tiempo de producción y el tiempo estimado de entrega. Y acá algo bien importante que le tienes que enviar, recuerda que lo primero que le enviamos es todo esto. Ya después que tú llegues a un acuerdo tienes que enviarle esto que dice antes del pago. Bueno, esto que dice antes del pago no, simplemente lo borras y acá le vas a escribir: por favor comparte la factura pro forma incluyendo descripción del producto, cantidad, precio unitario, precio total. Es decir, amigos, lo que es la factura pro forma nos va a ayudar para que todo lo que nosotros pidamos esté en esa factura pro forma. Y si llegara a pasar algo, la factura pro forma nos respalda a nosotros. Prácticamente todo el acuerdo que tú hagas con el proveedor se va a ver reflejado en esta factura pro forma. Por eso es importante que cuando tú ya vayas llegando a un acuerdo del precio, envío, etcétera, al final ellos te tienen que enviar por medio del chat una factura pro forma. Esto es súper importante. Tú vas a revisar esa factura pro forma. Si ves que todo está correcto, ahora sí ya procedes a realizar lo que es el pago en la plataforma de Alibaba. Y una factura pro forma se ve más o menos así, amigos. Va a venir lo que es el logo de la empresa de la fábrica de China, la dirección también de la fábrica de China, enviado a, aquí van a venir tus datos, también van a venir los datos de la fábrica de China, el número de la factura, la fecha, número del pedido. Lo más importante es la cantidad que tú estás pidiendo, lo que pactaste con el proveedor, cuántos productos, de qué productos, la descripción, cuál es el precio unitario que te están dando, el importe, cuál es el total. También van a venir las condiciones del pago, es decir, sabes que tú quedaste que el pago lo vas a hacer por ejemplo por PayPal o por Alibaba, pero con una transferencia también se puede hacer. O también quedaste que vas a hacer el pago por medio de tarjeta de crédito, pero obviamente dentro de la plataforma de Alibaba. Todo eso tiene que quedar plasmado en la factura pro forma, súper importante. Y también que venga aquí si hay alguna falla o si un producto salió mal, que tenga lo que son las garantías del pedido. Recuerda que cuando tú ya tienes un acuerdo de envío hay Incoterms que se van a utilizar. Estos son prácticamente códigos que se utilizan para la importación de tu producto, y el más utilizado y que es el más fácil si eres principiante se llama DDP, es decir, entrega a la puerta de tu casa, y es el más usado y el más cómodo. ¿Por qué razón? Porque el proveedor se va a encargar de todo, del envío, aduanas, impuestos, última milla, y la gran ventaja es que tú solo recibes el producto en tu local o bodega, y la ventaja es que tiene cero trámites. La desventaja sería que si el proveedor es informal puede declarar mal el valor y causar problemas, pero esta desventaja tú no la vas a tener porque por eso estás buscando proveedores confiables aplicando todos los puntos que ya te he dado. Ahora, no solamente está el tipo de envío DDP, también está este otro que se llama FO, que significa Free On Board. Y esto es que el proveedor, ¿qué es lo que va a hacer el proveedor? Fabrica el producto, empaca el producto, entrega la mercancía en el puerto de China, y aquí viene la parte que nosotros debemos de hacer, o aquí ya necesitamos lo que es un agente que te va a ayudar, que va a estar en China. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que pagar flete internacional, aduanas, impuestos, última milla. Y la ventaja es que tienen más control y precios reales, porque obviamente cuando envías por DDP el proveedor te lo sube un poquito el precio,
por la cuestión de los impuestos. Entonces acá tienes más control de toda esta parte de impuestos y los precios. Y aquí la única desventaja es que vas a requerir usar un freight forwarder, es decir, un agente que va a estar en China que te va a hacer toda esta gestión. Este sí se suele utilizar, pero se suele utilizar cuando ya envías o compras más productos. Pero recuerda que el que más te recomiendo, más si es tu primera compra en Alibaba y realmente no quieres tener dolores de cabeza, sería lo que es DDP. Es súper importante también que se lo preguntes al proveedor. Ahora, ¿qué le vas a pedir al proveedor antes de que tú hagas tu pago por Alibaba? Como te comenté, le vas a pedir lo que es la factura proforma. Asegúrate que esa factura proforma incluya nombre y datos de proveedor, tu información, la descripción exacta del producto, las cantidades que estás comprando, el precio unitario y el precio total, lo que es el método de envío. Esto es súper importante, dependiendo del método de envío que tú tengas de acuerdo con él, que ya te digo que te recomiendo el DDP si es tu primera compra, tiene que venir escrito en la factura proforma. También el tiempo de producción, el código del producto se aplica, peso y volumen total y la dirección de entrega. Recuerda que si esto no aparece en la factura proforma, si no está completa, mejor no lo pagues. ¿Por qué? Porque si hay algún problema, tú no te vas a respaldar con nada. Precisamente la factura proforma es para respaldarnos ante cualquier situación que pueda surgir. Otro punto muy importante que le tienes que pedir al proveedor de Alibaba, esto se aplica porque depende mucho del producto que vayas a comprar. Le tienes que pedir, por ejemplo, FCC si vas a comprar productos electrónicos. Si vas a comprar productos de iluminación, tienen que tener esta certificación. Si vas a comprar productos inflables, tienen que tener esta certificación. Cosméticos, tienen que tener también esta certificación, o cosas que utilicen baterías. Esto es bien importante para que no tengas ningún problema al momento de comprar productos en Alibaba. Ciertamente van a haber productos que no necesiten ninguna certificación, pero es tu responsabilidad que busques, dependiendo del producto que vayas a comprar, qué certificaciones necesita. Le puedes escribir al proveedor: por favor, envíame las certificaciones necesarias para exportar este producto a Estados Unidos, y ya ellos te van a decir, ¿sabes qué? Si tenemos la certificación, no tenemos la certificación. Ahora, también si vas a comprar muchas piezas, te recomiendo pedirle al proveedor fotos y video real del producto. Puedes solicitar un video 360 grados, también foto del empaque. Esto es súper importante, que te asegures que realmente venga en un empaque de calidad y que el producto se vea bien, no que venga, digamos, sin empaque y que se pueda maltratar. También una fotografía real del producto, que no sea render, porque hay muchos proveedores que mandan lo que es la imagen hecha a veces con inteligencia artificial, pero lo que tú necesitas es una imagen del producto 100% real. También foto de stock o producción. Otro punto que tienes que tomar en cuenta: confirmación de los tiempos. Es importante que preguntes el tiempo de producción, tiempo de envío, fecha aproximada de llegada, y si hay festivos en China que retrasen producción, porque muchas veces en enero, febrero hay festividades y luego los chinos no trabajan 1 o 2 semanas, para que lo puedas tener también presente. Ahora, una vez que tú ya hablaste con el proveedor y quedas en un acuerdo, es importante que confirmes el método de envío y el courier. Es importante que tú preguntes qué empresa te va a entregar en Estados Unidos. También habrá número de rastreo. Es importante que el proveedor te diga: sí, te voy a proporcionar un número de rastreo para que tú vayas monitoreando el paquete. También si va a incluir impuestos y aduanas. Obviamente si es DDP, esto ya lo tiene que incluir, pero también mándale la pregunta para que él te diga: sí, ya te voy a incluir los impuestos y aduanas y todo te va a salir en tanto. También otro punto muy importante: la garantía o reposición. Aquí tienes que pedir una política clara, es decir, le puedes mandar qué pasa si llegan piezas dañadas o faltantes, cómo manejan las reposiciones o las garantías. Y una vez que ya llegues a un acuerdo con ellos, viene lo que son los términos de pago. Siempre, amigos, asegúrate de que tu pago, de que la operación sea dentro de Alibaba, que tenga el sello de Trade Assurance
y que no tenga pagos externos, porque muchos proveedores cuando ya vas a hacer el pago te dicen, oye mira, tuve un problema, o se inventan algo y te pueden decir, vamos a continuar el pago por medio de WhatsApp, vamos a continuar el pago por medio de Telegram. Si tu proveedor te dice eso, simplemente bloquéalo, elimínalo, porque es un proveedor que no es confiable. Así que todo pago que tú hagas, ahorita lo vamos a estar viendo 100% real, se tiene que hacer por medio de la plataforma, sin que salgas de Alibaba. Y también esto, créeme que vale oro, amigos. Antes de pagar, escribe esto en el chat de Alibaba. Aquí vas a escribir todo lo que acordaste, escríbelo en el chat para que quede como evidencia en caso de cualquier detalle que tú tengas. Aquí damos un ejemplo, confirmamos 100 unidades, modelo tal, color negro, etcétera. Es importantísimo que tú esto lo escribas en el chat, porque si llegara a pasar algo, Alibaba te va a pedir pruebas y tú aquí ya tienes la prueba en el chat que efectivamente tú lo estás pagando y que el proveedor también te está respondiendo que está todo correcto. Aquí, como puedes ver, yo tengo lo que es un chat 100% real de un acuerdo que tuve con un proveedor, y todo se hace por medio del chat, amigos. No vamos a salir nunca de la plataforma. Desde aquí, si tú quieres incluso al proveedor decirle, cotízame cuánto me sale el envío a mi dirección, le puedes dar tu código postal, y todo lo que tú hagas, cualquier negociación, tiene que ser por medio del chat de Alibaba. Aquí al final esta persona me está mandando lo que es el link de pago. Si te das cuenta, así se ve este enlace del pago, no estamos saliendo de la plataforma. Yo le doy clic y me abre otra página, me manda para que yo pueda pagar. Si te das cuenta, acá arribita me dice alibaba.com checkout. Nunca estamos saliendo de la plataforma de Alibaba. Esto es bien importante. En todo momento yo siempre estoy dentro de la plataforma, porque esto siempre nos va a garantizar que nunca perdamos nuestro dinero y que el mismo Alibaba nos proteja nuestra compra. Aquí ya el sistema me permite pagar con PayPal, con tarjeta, con Mercado Pago, con SPAY, con Apple Pay. Esto dependerá el país. En este caso en Estados Unidos pueden aparecerte más opciones de pago. Y acá simplemente ya tú vas a escoger con cuál medio de pago quieres pagar. Por ejemplo, si quiero pagar con PayPal, lo selecciono y ya aquí le doy PayPal y ya se va a proceder a hacer mi pago sin ningún problema, de forma rápida. En cuanto yo haga mi pago, al proveedor le va a aparecer un aviso que ya hice el pago y él se tiene que poner las pilas pues para comenzar a fabricar o comenzar a enviarte las piezas. Y también por aquí por el chat, en cuanto el proveedor te envíe el producto, también por el mismo chat aquí te tiene que enviar lo que es el código de seguimiento. Por ejemplo, si lo mandó con DHL, con FedEx, con Alibaba Logistics, con UPS, aquí te tiene que mandar el código de seguimiento para que tú puedas ver y monitorear por dónde va tu paquete. Súper importante, amigos. Entonces esto es todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar en Alibaba y enviar los productos a Estados Unidos. También tenemos la última parte, que es la cuestión de impuestos, que ahorita te lo voy a explicar de forma rápida y sencilla. La cuestión de impuestos y aduanas para Estados Unidos es la siguiente: si el pedido cuesta menos de $800, valor declarado, es decir, cuando el proveedor te lo manda de China, hay un valor declarado. Ese es el valor que se va a tomar en cuenta. No vas a pagar impuestos, ya que entra por sección 321 y solo pagas el envío. Bien importante esta parte. Ahora, si cuesta más de $800, esto va a depender del código de producto, es decir, de qué tipo de producto compres, y en base a eso te van a aplicar el impuesto. No va a ser lo mismo, por ejemplo, que tú compres una computadora a que compres un dispensador de jabón. Dependiendo del producto es el impuesto que te van a estar aplicando. Entonces el arancel es aproximadamente del 0 al 25%. Por ejemplo, si se envía marítimo es de 0.125%. Y acá abajo yo te puse que en DDP normalmente ya viene todo pagado. Ya tú no vas a tener que hacer ninguna gestión si te lo mandan por DDP, porque recuerda que por DDP el proveedor prácticamente ya va a estar pagando todo. Lo único que tú vas a hacer obviamente es pagar, el proveedor se ocupa de todo y tú solamente vas a esperar a que tu pedido llegue
a Estados Unidos y lo puedas recibir. Ciertamente es un poquito más caro, pero creo que es más seguro y para hacer la primera compra es lo que más conviene, amigos. Y aquí te doy un consejo muy importante. Cuando pidas DDP siempre tienes que preguntar ¿qué empresa entrega en Estados Unidos? Aquí las más conocidas son UPS, FedEx, DHL, también está Alibaba Logistics. Y si te dicen courier privado, línea económica, agente propio, es importante que por ahí tengas cuidado porque no tendrás seguimiento confiable. Así que yo te recomiendo que cuando pidas lo que es DDP, utilices las paqueterías más conocidas que son UPS, FedEx, DHL o Alibaba Logistics. También es importante, obviamente, que antes de que tú le pidas esto, pues ya le debiste haber preguntado si te va a estar enviando el código de seguimiento. Te tienen que decir que sí y pues ya después que él te lo envíe, le vas a decir por favor envíame el tracking real una vez que el paquete entre a Estados Unidos para que tú puedas monitorear en todo momento tu paquete. Y así es, amigos, como haces tu compra 100% segura aquí en la plataforma de Alibaba. Recuerda que en resumen yo te recomiendo lo que es el envío DDP y trabajar con las paqueterías más famosas que ya vimos cuáles son para que no tengas ningún problema. Y también bien importante hacerle las preguntas correctas al proveedor e incluso si tienes cualquier duda es importante preguntárselas antes de que tú hagas tu compra, antes de que tú hagas tu pago. Una vez que ya no tengas ninguna duda, ahora sí es importante que lleguen a un acuerdo que te especifique cuánto te va a cobrar de envío, cuánto te va a cobrar de impuesto, prácticamente cuánto te va a cobrar por todo ya puesto en tu domicilio. Y una vez que ya lleguen a un acuerdo, ahora sí procedes a hacer el pago, pero recuerda que antes se tiene que enviar la factura pro forma, donde tiene que venir todo el acuerdo que ustedes hicieron. Y ahora sí, si todo está bien, procedes a pagar y listo, amigos, te estarán enviando tu producto. Y ya estás listo para hacer tu primera compra en Alibaba. Recuerda aprovechar el cupón de descuento que tienes en el primer comentario y descripción de este video. También recuerda que puedes comprar tus productos en Alibaba para revenderlos en la plataforma de Amazon. Si te interesa aprender todo este modelo de negocio, tengo un tutorial que he creado para ti donde te explico cómo funciona y cómo puedes ganar dinero con ello. El tutorial te va a aparecer en pantalla en este momento. Dale clic para que puedas ir a verlo.